Buenos días con todos, jóvenes, muy buenos días. Estamos, jóvenes, en la semana 18 del semestral UNI. En el curso de trigonometría desarrollamos el tema de transformación de coordenadas. Jóvenes, tal vez tienen alguna idea, ¿no? Me refiero a los métodos de traslación de ejes, rotación de ejes. Ambos métodos, reitero, como es traslación de eje, rotación de ejes, jóvenes, nos permite transformar coordenadas de un punto. También nos permite simplificar, reducir ecuaciones de lugares geométricos, sobre todo de las cónicas, ¿verdad? Muy bien, estimados jóvenes, reitero el saludo a cada uno de ustedes. Muy buenos días con todos. Felicitarlos, ¿no? A los que están puntualmente en el aula, ¿no? Hay alumnos que están siempre puntuales. Ello hay que resaltar, ¿no? Asimismo, seguro ya se van incorporando algunos jóvenes que todavía no están presentes, ¿no? Eh, bueno, también, jóvenes, el frío está un poquito más intenso, ¿no? Con lloviznas en nuestra querida ciudad. Sin embargo, no perdemos nunca nuestro horizonte, nuestro objetivo, que es a corto plazo, ¿no? Alcanzar, pues, un buen nivel académico, ingresar a la uni, estar en la uni, ¿no? Todos los años del pregrado, ¿no? 5, 6 años, terminar la uni. Bueno, hay un horizonte, ¿no? Hay un norte que todos queremos seguir, ¿no? En ese sentido, jóvenes, reitero la importancia, ¿no? De planificar, ¿no? Organizarse para estudiar también. Bien, jóvenes, reitero en el tema de transformación de coordenadas. A ver, trabajaremos, jóvenes, lo que nos pide en el temario del examen de admisión, que es traslación de ejes y rotación de ejes. Y la combinación de ambas, traslación y rotación, puede ser también. Correcto, es lo que nos pide el temario del examen de admisión. Y asimismo el análisis de la ecuación general de las cónicas. Correcto, es lo que nos pide el temario del examen, y obviamente nos guiamos de ello, ¿no? Porque para transformar coordenadas, también, jóvenes, hay otros métodos, ¿no? Que en la universidad también lo vas a desarrollar. Sin embargo, nosotros trabajaremos principalmente los métodos de traslación de ejes y rotación de ejes. Muy bien. Jóvenes, aquí algún resumen de la teoría. Sí, buenos días, Sebastián. Muy buenos días con todos. Reitero el saludo a cada uno de ustedes. Estamos ya en la semana 18, ¿no? Cómo transcurre el tiempo. Jóvenes, también acerca ya, ¿no? A celebrar el bicentenario en nuestro país, ¿no? Bicentenario, entre comillas. No sé si el Perú es independiente o no lo es, no sé, entre comillas, ¿no? Pero sí, los días 28, cada 28 de julio, celebramos el aniversario, ¿no? De nuestro país. Bueno, en ese sentido, jóvenes, también, ¿no? El tema de traslación y rotación de ejes puede usarse para simplificar ecuaciones e identificar gráfica de cónicas. ¿Está bien? Reitero, traslación de ejes es un método, una metodología para simplificar ecuaciones, para transformar coordenadas, para identificar cónicas. Correcto, pero la traslación de ejes podemos afirmar que es un método simple, ¿no? El método más simple para transformar coordenadas, identificar ecuaciones de las cónicas, ¿de acuerdo? Mientras que la rotación de ejes podemos afirmar que es un método
un método que permite, ¿no?, simplificar ecuaciones de mayor complejidad. Correcto, digamos, es un método ya a un nivel intermedio, rotación de eje, ¿no? Rotación, pero ambos son métodos para transformar coordenadas, para simplificar ecuaciones cónicas, son métodos, ¿no? Tanto la traslación de ejes, por un lado, y la rotación de ejes, por otro lado, ¿no? Así es, son métodos para simplificar ecuaciones, transformar coordenadas, ¿verdad? Traslación y rotación. Correcto, aquí vamos a ver también un caso, a ver, que nos dé esa idea, lo que estoy más o menos señalando. Veamos el siguiente caso. Muy bien, tenemos el sistema original, X y Y, plano cartesiano, en el cual ubicamos un punto de coordenadas 4 y 3, abscisa 4 y ordenada 3. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Estamos en el sistema original. Voy a graficar una circunferencia con centro en el punto 4,3 y radio igual a 1. Ahí está, radio igual a 1. Entonces, si te pregunto, joven, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Todos me dirán, profe, facilito. La ecuación de la circunferencia es x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual radio al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Ahí tenemos la ecuación de la circunferencia. Jóvenes, pero ¿qué sucede si trasladamos, a ver, qué va a ocurrir con la ecuación de la circunferencia? Si trasladamos el sistema, el plano cartesiano, sistema de coordenadas, con origen en el centro de la circunferencia. Ahí está, la idea es la siguiente, mira, trasladamos, ahí está el sistema al nuevo origen 4,3. Tendría el sistema X' y Y', ¿verdad? En el sistema X', Y' trasladado, a ver cómo se expresaría la ecuación de esa circunferencia. Entonces, todos miran, profe, es X' al cuadrado más Y' al cuadrado igual a 1. ¿Verdad? Así sería, ¿no? Así sería. Entonces, ahí podemos notar que la ecuación de la circunferencia se reduce de manera considerable. Mediante la traslación de ejes, la nueva ecuación de la misma circunferencia en X' y es la que ahí estamos señalando. Ahí lo ven, X' al cuadrado más Y' al cuadrado igual a 1. Correcto, es un ejemplo simple, ¿no? Como al hacer una traslación de ejes, la ecuación de un lugar geométrico se puede simplificar, ¿no? Puede ser más concreto esa ecuación. Muy bien. Seguimos, jóvenes. Cualquier pregunta, alguna duda, lo pueden plantear. ¿Está bien? Si es necesario, tienes alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, me escribes por el chat o si te animas también, ya sabes cómo activar el micrófono y plantea tu pregunta, ¿ya? Te escuchamos también, no te preocupes, pero si es necesario, tienes que formular tu pregunta, ¿ya? Porque el tema, yo estoy seguro, para a muchos de ustedes puede ser tema nuevo o tal vez recién lo están entendiendo más, con más profundidad, digamos, ¿verdad? En esa medida, empecemos la parte traslación de ejes. Traslación de ejes, primer método. Bien, jóvenes, en una traslación de ejes, en una traslación de ejes, lo principal, lo fundamental va a ser las coordenadas del nuevo origen. Correcto. Como vemos en la pizarra virtual, trasladamos el sistema al nuevo origen H, K de la siguiente forma.
En el gráfico estamos viendo el sistema original, ¿no? El sistema de coordenadas original, X, Y, el original. Entonces, si trasladamos al punto P, si ubicamos un punto P cualquiera en el sistema original, nomás, ¿ya? Sistema original, tenemos el punto P de abscisa y de ordenada, ¿no? Ahí está. Abscisa X y ordenada Y. ¿No? Tenemos un punto cualquiera en el sistema original de coordenadas X y Y. Ahora sí, el sistema trasladamos al nuevo origen, ahí ven, se traslada al nuevo origen H, K. Ahí está, el nuevo origen O' de coordenadas H, K. Correcto, se genera el nuevo sistema trasladado, ¿no? Al nuevo origen H, K, el nuevo sistema X' y Y'. Correcto, en ese nuevo sistema, las coordenadas de P, ¿quiénes son? Ahí vemos la abscisa X', ¿se ve? Y la ordenada, ahí Y'. Correcto, para el mismo punto tenemos sus coordenadas X y Y en el sistema original y tenemos las coordenadas X' y Y' en el nuevo sistema trasladado. Correcto. Bien, ahí por favor observa lo siguiente. En una traslación de ejes, los ejes se trasladan paralelamente a su ubicación original, ¿no? Puede ver el eje X y X' paralelas, el eje Y' paralelas. Correcto, es parte de la teoría, porque si los ejes los giro ya estoy haciendo rotación, ¿no? Por eso en una traslación los ejes se mantienen, digamos, en su dirección original, ¿no? Los ejes se trasladan de manera paralela a su posición original, ¿ven? En una traslación. Bien, ahora vamos a establecer las ecuaciones de traslación. Para ello en el gráfico podemos ver que X sería X' más H, ¿verdad? Mientras que Y va a ser Y' más K. Ahí lo vemos, X es igual X' más H y Y es igual Y' más K. También, si despejamos, X' es X menos H y Y' es igual a Y menos K. Esas ecuaciones se le llama ecuaciones de traslación. Correcto, y mediante esas ecuaciones podemos transformar una ecuación de XY a X' Y', o viceversa, ¿no? De X' Y' al sistema original. Correcto, ecuaciones de traslación. Muy bien, Juanes. Asimismo, ahí estamos viendo rotación de ejes. Rotación de ejes, el otro método para transformar coordenadas o para simplificar ecuaciones de cónicas. Rotación de ejes, pero el método de rotación es más potente, ¿verdad? Más efectivo, ¿no? Permite reducir ecuaciones más complejas, ¿no? Con una rotación podemos eliminar, por ejemplo, un término cruzado en una ecuación, una rotación de ejes, ¿está bien? Muy bien, Juan, entonces en una rotación de ejes, el origen se mantiene fijo, el origen de coordenadas se mantiene fijo y el sistema original solamente gira, ¿verdad? Bien, ahí estamos viendo el sistema original XY. XY. Y ahí vemos el nuevo sistema X', Y', que es consecuencia de un giro, de una rotación, un ángulo teta en sentido antihorario. ¿Correcto? La rotación de ejes, el ángulo de giro, generalmente debe ser agudo nomás. Ya no tiene sentido que sea un ángulo mayor que 90, ¿no? Un ángulo mayor que 180. Puede ser, ¿no? Pero es inútil, digamos, es
es adecuado una rotación ángulo agudo, correcto, si es necesario, una rotación de ejes. Ahí tenemos el ángulo de giro, ángulo de rotación teta, que normalmente es agudo, pero puede ser otros valores también, ¿no? Correcto, pero no es necesario para hacer el análisis correcto, digamos, de una situación matemática, el análisis de una ecuación general, que la rotación no sea agudos. Basta que sea agudos, es una rotación adecuada, ¿está bien? Bien, ahí tenemos θ, el ángulo de giro, correcto, en una rotación el origen se mantiene fijo. Entonces, ahí tenemos que determinar ecuaciones de rotación, ¿no? Las ecuaciones de rotación van a ser los medios con el cual pasamos de XY a X'Y' o viceversa, ¿no? Ecuación de rotación. Para lo cual, de manera similar a la traslación, ubicamos un puntito, ahí está punto P. Las coordenadas en X y Y van a ser, como puede ver, la abscisa X y la ordenada Y. Correcto. Para P, las coordenadas en X' y Y' en el nuevo sistema rotado van a ser, proyecto al eje X', tengo la abscisa X', ¿correcto? Proyecto al eje Y', ahí está, tengo la ordenada Y' para P. Ahora, nos preguntamos qué relación hay entre X, Y X', Y', ¿no? La relación matemática. Para ello usamos el radiovector. El radiovector se mantiene fijo, ¿verdad? Le llamo R. Ese angulito ahí donde está el puntero láser, ¿no? Lo que forma el radiovector con el eje X', le llamo un alfa. Correcto. Y mediante resolución de triángulos rectángulos puedo afirmar lo siguiente. Del gráfico, X' es R coseno de alfa, mientras que Y' es igual R seno de alfa. A ver, ¿estás de acuerdo ahí? Resolución de triángulo rectángulo, ¿no? ¿Correcto? Seguimos con resolución de triángulo rectángulo. Para hallar X, para hallar Y. Entonces, X quedaría de esta forma del gráfico. X sería R coseno de alfa más teta, mientras que Y es R seno de alfa más teta. ¿Está bien? Por resolución de triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces, esta parte del cuadrito, ¿ves el cuadrito rojo? Ahí, por favor, operamos, ¿no? Por identidad de compuestos, coseno de alfa más teta. Bueno, desarrollando, quedaría así, ¿no? Coseno de alfa más teta es coseno de alfa, coseno de teta, menos seno de alfa, seno de teta, por R, ¿no? Por R, X se expresa de esa forma, mientras que la parte de rojo, R coseno de alfa, era X', ¿no? Y la parte de azul, R seno de alfa, era Y'. Si reemplazamos, obtenemos que X es igual X' coseno de teta menos Y' seno de teta, correcto, que al final representa, ¿no? La ecuación de rotación, correcto, que rescatamos en ese cuadrito, correcto, tenemos las ecuaciones de rotación directas para transformar de XY a X', Y'. Y en el otro cuadrito tenemos las ecuaciones de rotación inversas, ¿no? Para transformar de X', Y' a XY, ¿correcto? Profe, esas fórmulas debo recordar, correcto. Tienes que hacer el esfuerzo. ¿Por qué, profe? Porque viene pregunta del examen. Ahorita vamos a ver preguntas, mira, el 2018, 2020, ¿no? Lo que viene, aunque más viene traslación nomás, ¿no? Pero por si acaso, al menos la primera, ¿no? X' coseno, menos Y' seno. Y, X' seno, correcto, X' seno más Y' coseno, sería Y, ¿no? Ecuaciones de rotación. Ecuaciones de rotación. Muy bien, jóvenes, porque mira, si voy a demostrar, me demoro, ¿no? ¿No? Demoro, y por eso lo recomendado de las fórmulas,
y ya lo recuerdo de memoria, ¿correcto? En resumen, tenemos traslación de ejes y sus ecuaciones de traslación. También tenemos rotación de ejes y las ecuaciones de rotación. Lógicamente, teta es el ángulo de giro, ángulo de rotación. Muy bien. Muy bien, estimados jóvenes, hemos visto ya los métodos de traslación y rotación. Correcto, reitero, cualquier pregunta, duda, tienes que indicarlo si es necesario, ¿está bien? Aquí un problemita antiguo, ¿ya? Ahí vamos a empezar un problemita de la década de los 90. Nos dice la ecuación. Mira, tenemos la ecuación, ¿no? Ahí está la ecuación 3x cuadrado más 4y cuadrado menos 6x más 16y más 7 es 0. Mediante una traslación de ejes se transformó en esta nueva ecuación, ax' al cuadrado más by' al cuadrado igual a 1. Nos dice calcular raíz cuadrada de a por b a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, observen ese problema traslación, ¿correcto? En una traslación de ejes, jóvenes, resolución. En una traslación de ejes usamos ecuaciones de traslación, ¿correcto? Sin embargo, jóvenes, en una traslación de ejes se recomienda completar cuadrados nomás, si la ecuación es cuadrática. También puede haber ecuaciones cúbicas, ¿no? Completar cubo, pero en el examen de admisión a lo más viene cuadrática nomás, ¿ya? Cuadrática. Entonces, en este caso, me da esa ecuación y me pide transformar la ecuación mediante traslación. Por lo tanto, completamos cuadrados. Agrupamos primero, ¿verdad? Ahí está, agrupamos los términos semejantes y completando cuadrados. Queda así, 3x cuadrado menos 6x más 4y cuadrado más 16y más 7 es 0. Factorizo 3x cuadrado menos 2x, factorizo 4y cuadrado más 4y igual a menos 7. Para completar cuadrados le sumo 1 en el primer paréntesis, le sumo 4 en el segundo paréntesis y en el otro lado también le sumo 3 por 1, 3, ¿no? 4 por 4 más 16, ¿está bien? Bueno, completando cuadrados obtengo 3 por x menos 1 al cuadrado más 4 por y más 1 al cuadrado igual a 12. Correcto, y observa ya tiene la forma que el problema señala, ¿no? Ax' al cuadrado es la forma que el problema indica a veces x' al cuadrado más b por y' al cuadrado igual a 1. Para que tenga esa forma dividimos entre 12, ¿verdad? A todo entre 12, obteniendo un cuarto de x menos 1 al cuadrado más un tercio de y más 2 al cuadrado igual a la unidad, ¿no? Y recordemos también las ecuaciones de traslación. A x menos 1 le llamo x', a y más 2 le llamo y', ¿verdad? Y'. Y la nueva ecuación quedaría un cuarto de x' al cuadrado más un tercio de y' al cuadrado igual a 1, ¿no? La nueva ecuación. Entonces, en una traslación de ejes, jóvenes, en una traslación de ejes tienes que completar cuadrados nomás, ¿no? Completar cuadrados y hacer el cambio de variable, ¿correcto? No olvides que las ecuaciones de traslación, ¿quiénes son? X' igual X menos H, Y' igual Y menos K. Y tiene la forma, ¿no? A X menos 1 le llamo X', a Y más 2 le llamo Y', ya tengo la nueva ecuación. Comparando con el dato, un cuarto sería el valor de A, un tercio el valor de B, ¿correcto? Entonces, lo que me pide es, ¿qué es lo que nos pide? Raíz cuadrada de A por B a la menos 1, ¿no? Correcto, raíz de A por B a la menos 1 arroja 3 medios, ¿no? Arroja 3 medios, ¿está bien? Entonces, reitero, en una traslación de ejes debes completar cuadrados y hacer tu cambio de variable, ¿correcto? Principalmente, ¿no? Cambio de variable. Correcto. Muy bien. Ahí Sebastián me comenta que también resolvió también de otra forma, ¿no? Pero ahí necesariamente hay que completar cuadrados, ¿correcto? Completar cuadrados, sí.
Correcto, entonces no olvides, por favor, la conclusión. En una traslación de ejes se completa cuadrados y luego se realiza cambio de variable, como aquí, ¿no? Después de completar cuadrados, a x menos 1 le llamo x', a y más 2 le llamo y', y ya tengo la nueva ecuación. En una traslación es simple, ¿no? Digamos, la conversión de la ecuación. Correcto. Seguimos más problemitas. Está bien, a ver, jóvenes, que ha venido examen uni. A ver, aquí creo que hay otro problemita. Mira, el del 2018. Mira el problema que vino 2018. Tal vez ya lo ha visto también, pero es bueno recalcarlo. Ahí dice, dado el punto P, menos 2, punto y coma, raíz de 3. Y jóvenes, ahí tenemos las coordenadas originales. ¿Está de acuerdo? Me dan las coordenadas de P, pero en el sistema XY. ¿No? Ahí tenemos coordenadas originales. X vale menos 2 y Y igual a raíz de 3. De acuerdo, todos tenemos coordenadas originales. Muy bien. El ejercicio dice, determine las nuevas coordenadas del punto luego de que los ejes coordenados giran un ángulo de 30 grados en sentido antihorario. Correcto, observa el ángulo de giro, el ángulo de rotación es 30 grados, un ángulo agudo nomás, ¿verdad? Entonces, si los ejes giran 30 grados, me dice cuáles son las nuevas coordenadas de P, producto de esa rotación. ¿No? Las coordenadas de P. Correcto, entonces ahí como puedes notar emplearé las ecuaciones de rotación. Ahí lo estamos viendo, jóvenes. No olvide que estas fórmulas tienes que hacer el esfuerzo, por favor, de recordar, ¿no? Ahí, porque si viene, va a venir con este problema, mira, el 2018, ¿no? Era necesario recordar las ecuaciones de rotación. Ahora, si no recuerda las ecuaciones de rotación, vas a tener que graficar, ¿no? El sistema original, el sistema girado, ubicar el punto, la nueva, se puede hallar también geométricamente nomás, pero se invierte buen tiempo, ¿correcto? Pero si recuerdo estas fórmulas, ecuación de rotación, la resolución es más rápido, ¿verdad? X' igual X coseno de teta, más y seno de teta y y' igual y coseno de teta menos x seno de teta, ¿verdad? Correcto. Bien, jovencito, entonces nos pide las nuevas coordenadas de ese punto, correcto, del punto, es decir, lo que me pide es x' y y', ¿verdad? Entonces tenemos como datos, a ver, el ángulo de giro 30 grados, ¿no? Ángulo de rotación, ángulo de giro y las coordenadas originales, menos 2, raíz de 3, x, y. Reemplazamos en las ecuaciones de rotación, ¿ya? Con las ecuaciones de rotación tenemos que x' sería menos 2 coseno de 30 más raíz de 3 seno de 30, ¿verdad? Y y' es raíz de 3 coseno de 30 menos menos 2 por el seno de 30, ¿no? Con las ecuaciones de rotación. Operamos y x' resulta menos raíz de 3 medios, mientras que y' resulta 5 medios. Bueno, las nuevas coordenadas van a ser la nueva abscisa x' menos raíz de 3 medios y la nueva ordenada 5 medios. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta ahí? Fácil, ¿verdad? Problema que vino UNI en el año 2018, ¿no? El año que Perú jugó el Mundial, ¿no? Quedó eliminado en primera, ¿no? La próxima será. Bien, entonces ahí tenemos, jóvenes, un problemita UNI pasado, un buen problema, ¿ya? Allá, Sebastián dice el problema anterior. A ver, vamos a chequearlo rápido. A ver, atento, Sebastián. A ver, ahí vamos a ver el problema anterior, ¿ya? Este problema ya está, ¿verdad? Ahí está el problema anterior. A ver, la chequeadita. En este problema, no olvides que en una traslación de ejes tienes que completar cuadrados y después el cambio de variable.
Muy bien, ya está, ¿no? Correcto. Y este problemita que estamos finalizando, ¿no? Del año 2018, en el examen del mes de agosto vino este problemita de rotación de ejes. Bien, jóvenes, seguimos, a ver, proseguimos. Ahí está la clave, ¿no? Ahí la clave es la D, ¿ya? La D de día, día sábado. Día sábado, y es vacunatón también, ¿no? Así es. Bien, a ver, veamos otro aspecto en este tema que aparece en el temario examen de admisión. En el prospecto dice análisis de la ecuación general de las cónicas, ¿no? Ecuación general de las cónicas, jóvenes, que tiene esa forma ax cuadrado más bx por y más c por y cuadrado más d por x más c por y más f igual a 0. Tenemos ahí, estimados jóvenes, la ecuación general de la cónica, ¿correcto? Muy bien, entonces, analice esta ecuación. En esta ecuación, estimados jóvenes, hay que eliminar este término cruzado, ¿verdad? El término bxy. El problema está ahí. ¿Cómo eliminar el término bxy? Correcto. Si elimino ese término, la ecuación de la cónica lo puedo analizar completando cuadrados, ¿no? Y determinar rápido si es parábola, elipse o hipérbola. Si completo cuadrados, a partir de su ecuación, fácil puedo definir qué cónica es, ¿verdad? Entonces, ahí el término que entorpece, digamos, es el término cruzado. Entonces, para eliminar ese término BXY, jóvenes, para eliminar el término BXY, efectuamos una rotación de ejes, giramos los ejes, un ángulo, digamos, teta, tal que se cumple la siguiente condición. Ahí está, cotangente de 2 teta igual a menos c sobre 2. Correcto. Así determino el ángulo de giro que me permite eliminar el término cruzado BXY. Este término hay que eliminarlo. Es la clave, ¿no? ¿Cómo lo elimino? Mediante una rotación de ejes, y el ángulo de giro que elimina ese término lo obtengo con esta condición. Cotangente de 2 teta igual a menos c. Ahí debe ser, ahí disculpen, creo que está mal escrito. Sería a menos c sobre b, ¿verdad? Ahí es a menos c sobre b. Seguro muchos jóvenes ahí se percataron de ese error, ¿no? Algunos tal vez no. No, ahí está, debe ser a menos c sobre b. ¿Correcto? Bien, si alguien me dice, profe, ¿cómo sabe que el ángulo debe hallarse de esta forma? Tiene una comprobación. Ya hay una verificación, que es un poquito operativo, pero ahí lo vamos a mencionar, ¿ya? Pero no es obligatorio tampoco que sepas, porque esa misión no nos van a preguntar, ¿no? Bien, entonces, para hallar el ángulo teta que me permite eliminar el término cruzado, reemplazamos, ¿no? Las ecuaciones de rotación, x' coseno menos y' seno, y y' coseno más x' seno en la ecuación general, ¿verdad? Entonces, si lo reemplazamos a una ecuación bien extensa, ¿correcto? Supongamos que resulta esta ecuación: a'x' cuadrado más b'x' por y' más c' por y' al cuadrado más d' por x' más e' por y' más f', 0. Sale toda esa ecuación, supongamos, ¿está bien? Y luego de reemplazar y operar, se demuestra, jóvenes, que A' es esta expresión, B' es esa expresión, C' es esa expresión, ahí está D', toda esa expresión, E', el único coincide es F' con F, ¿no? Coincide. Entonces, para eliminar ese término, el B' tiene que ser 0, ¿verdad? Ahí está, para que no aparezca el término cruzado, entonces B' debe ser 0. Correcto, B' que sería justo
esta expresión que estamos viendo en esta parte, ¿no? A ver, el B' tiene que ser 0. Ahí disculpen, le falta el B, ¿ya? Hay unos errores a veces que ahí se dan. Disculpen ahí, ya lo estamos aclarando. Así tiene que ser, estimados jóvenes. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, para eliminar el término X' y Y', lo que tiene que ser 0 sería este coeficiente, ¿no? El cuadrito de azul, ¿lo ves? Ese coeficiente, él igualamos a 0, ¿no? La idea ahí, principalmente la idea, correcto, él se iguala a 0 y de ahí se obtiene por ángulo doble, y sería coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno del doble, 2 seno de teta, coseno de teta, viene a ser seno el doble, ¿no? Entonces me queda pues B por el coseno 2 teta más C menos A por el seno 2 teta igual a 2, igual a 0, perdón, ¿no? Y de ahí obtengo que la cotangente 2 teta es A menos C entre B. Bien, muy bien, estimados jóvenes. Entonces, no olvides que en la ecuación general de las cónicas, para eliminar el término cruzado, tenemos que, jóvenes, realizar una rotación de ejes. Una rotación de ejes en el cual el ángulo de giro lo obtenemos en base a este teorema que está acá. Cuadrito de azul, ¿no? Cotangente 2 teta igual A menos C entre B, ¿ya? Así debe ser, jóvenes, eh, la forma como hallamos ese ángulo de giro, ¿ya? Sí, sí. Muy bien, allá, Sebastián, ¿cuál signo negativo te refieres? ¿A qué resta? Pues A menos C sobre B. Ya, de aquí también sale, eso está bien, este cálculo final, ¿ya? Porque aquí cuando lo pasa a restar, ya no va a ser C menos A, va a ser A menos C, ¿no? A menos C, correcto. Muy bien, Juan, entonces ahí no te olvides de esta fórmula del cuadrito, ¿ya? Porque examen la UNI está viniendo en los últimos años. Mira, veamos los problemas UNI pasados. Antes, algunas referencias breves. A ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un ejercicio, dice, eliminar el término X por Y de la ecuación. Y ahora con el nuevo teorema cotangente 2 teta igual A menos C sobre B, ¿verdad? Correcto, hay que eliminar el término cruzado para jóvenes, para lograr pues reducir esa ecuación o identificar qué cónica es, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación, ¿qué cónica es? Puede ser parábola, elipse, hipérbola, ¿no? Correcto, entonces hay que eliminar este término cruzado, ¿verdad? Así es, Sebastián, los tres primeros términos conocidos, ¿no? ¿No? Conocidos, pero no sirve para identificar qué cónica es, ¿no? Correcto, entonces debo eliminar el término cruzado de todas maneras. A ver, resolución. En la ecuación, ahí tenemos la ecuación, ¿no? 4x cuadrado menos 4x por y más 1 por y cuadrado, no, menos 8 raíz de 5 por x menos 16 raíz de 5 por y, 0, ¿no? Reconocemos que a es 4, correcto, que b también es menos 4 sería b, ¿no? B menos 4, mientras que C es 1. ¿Está bien? Entonces, el ángulo de giro, ahí también tenemos D, ahí también tenemos E y F es 0 ahí, ¿no? En la ecuación general de la cónica, comparando. Entonces, para eliminar el término cruzado, tenemos que usar el teorema. Ahí está. Tenemos cotangente de 2 teta A menos C sobre B, ¿no? A menos C sobre B. El valor de A es 4, el valor de C es 1 y el valor de B menos 4. Tenemos 4 menos 1 sobre menos 4.
cotangente 2 teta igual menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Eso implica que la cotangente 2 teta es menos cotangente de 53. Pero por reducción, estimado jóvenes, menos cotangente de 53 es la cotangente de 180 menos 53. ¿No? Y de ahí determinamos que teta es aproximadamente 127 medios, ¿no? El valor de teta. Muy bien, conocido, ¿no? Conocido 53 medios, su complemento, etcétera, ¿no? Si graficamos el triangulito, ahí tenemos 127 medios, y aquí era 53 medios, ¿verdad? Cuya relación de lado como 1, como 2, como raíz de 5, la hipotenusa. Correcto, entonces tenemos que establecer las ecuaciones de rotación. Con las ecuaciones de rotación. X es X' coseno de teta menos Y' seno de teta, ¿no? En lugar de teta ya estoy reemplazando 127 medios. También Y, ahí reemplazo, ¿no? Coseno de 127 medios sería 1 sobre la raíz de 5. Seno de 127 medios, 2 sobre la raíz de 5. Reemplazo, ya tengo X en función de X', Y', ¿verdad? De manera similar para Y, ¿no? Reemplazo y ya tengo Y en función de Y' y X'. Correcto. Muy bien, entonces los cuales reemplazamos en la ecuación de la cónica. A ver qué les parece. Reemplazamos en la ecuación de segundo grado en la ecuación general y queda toda esa ecuación. Es bien operativo eso, ¿no? Observa que ese tipo de operaciones son bien extensas, bien laboriosas son. Correcto, y es así eso, es así, ¿no? Cuando las ecuaciones de rotación reemplazo en la ecuación original, siempre sale una expresión bien extensa, lo cual hay que reducir y operar, ¿no? Ahí reduciendo, desarrollando, simplificando, obtenemos que y' al cuadrado es igual a 8 veces x'. Correcto, entonces observa que toda esta ecuación lo que estamos marcando al final se convierte en esta ecuación. Correcto, en base a la rotación de ejes. Y en esta forma ya lo puedo reconocer, es una parábola, ¿verdad? Y E' al cuadrado igual a 8x', ya puedo reconocer que es una parábola, incluso lo puedo graficar, ¿no? En el nuevo sistema X' y Y' rotado, girado. Ya lo puedo graficar la parábola porque ahí ya determino rápido su parámetro, coordenadas del vértice, ¿te acuerdas? De la parábola, ¿no? Muy bien, estimados jóvenes, seguimos aquí con más problemitas. A ver, porque la idea es practicar, ¿ya? Practicar. Ajá. Ah, ya, sí, estimado Carlos, entiendo tu pregunta. Pero en la ecuación general, estimado Carlos, el objetivo es eliminar siempre el término cruzado, este término acá. ¿Por qué? Porque ese término entorpece, digamos, el reconocimiento, la identificación de esa ecuación. O sea, si es parábola, elipse, hipérbola, ¿no? ¿Cómo elimino el término cruzado? Con una rotación. Con una rotación de ejes. Una vez que elimino este término, como por ejemplo en este problemita, toda esta ecuación, reitero, se convierte en el de amarillo, ¿verdad? Y en el de amarillo ya veo que es una parábola, ¿no? Él es una parábola, ¿no? Una parábola, ¿correcto? En la teoría general, ¿no? Ahora, algunos problemas, estimado Carlos, algunos problemas, por ahí me dicen, elimina el término cuadrático de X, elimina el término lineal de X, Y, elimina el término cuadrático de Y, ya eso ya se hace con traslación, ¿no? Un cambio de variable y, ¿no? Con traslación. Pero al respecto no hay teoría específica, estimado Carlos. Eso ya es ingenio de nosotros y la ecuación a mí es preparadito, ¿no? Para eliminar lo que me pide, ¿está bien? Pero en la teoría sí, lo principal es eliminar el término cruzado, como una rotación de ejes. Y el ángulo teta lo obtengo cotangente 2 teta a menos c sobre b, ¿verdad? Así es. No, no hay forma, estimado Samuel, que el XY se elimine directamente, no hay forma.
sea, si la ecuación general tiene el X y Y, tienes que eliminarlo con una rotación. Sí, con una rotación de todas maneras. Salvo que lo factorice, pueda factorizar algebraicamente, hacer cambio variable, ¿no? Pero aún así va a ir apareciendo el X' por Y', ¿no? Correcto, aún así. Ajá. Entonces, siempre, estimados jóvenes, si hay término cruzado, nos obliga a rotación. Si nos va a obligar a rotación. Correcto. Salvo que lo factorice y lo pueda reconocer de otra manera, ¿no? Tal vez tabulando una ecuación simple, pero en la teoría formal eliminamos el término cruzado mediante una rotación, ¿ya? Rotación de ejes. Veamos más problemitas, ¿ya? Vamos problemitas para seguir un poquito ampliando estos conocimientos, ¿no? Ahí les suplico un poco de esfuerzo. También sus preguntas son muy importantes, ¿ya? En lo posible, trato de aclarar, ¿no? Tenemos experiencia, sí, experiencia, mucha experiencia, pero no somos perfectos también, ¿verdad? Pero sí en lo posible tratamos de aclarar, correcto, de acuerdo a la teoría. La teoría también lo que indica. Aquí, a ver, veamos unos alcances más. Mira, esto vino el 2020, examen UNI, ¿no? 2020, mira. Justo el último examen presencial, ¿no? No, el último, aunque ya el 2022 ya viene también examen presencial. Sí, ahí está, dice, después de una rotación de ejes, la ecuación, mira, me da la ecuación general, representa una elipse cuyos focos tienen como coordenadas F1, A punto y coma B, y F2, C punto y coma D, calcule A por C más B por D. Es lo que vino, jóvenes, examen UNI. Y en ese problemita observa que tiene término X por Y, lo que estoy subrayando, ¿lo ves? Es decir, caballero, tengo que hacer rotación, ¿no? Para hallar coordenada del foco en el nuevo sistema girado, ¿no? Ya que la coordenada que el problema me da de los focos es evidentemente, ¿no? En el sistema girado, en el sistema X', Y', ¿no? Esas coordenadas que me da el problema, ¿no? Bien, entonces, para transformar esta ecuación, me veo obligado a hacer rotación. Profe, ¿por qué rotación? Porque hay término cruzado, mira. Si no hubiera ese término cruzado, me bastaría una traslación, una completación de cuadrados, ¿verdad? Y cambio variable, ¿correcto? Pero aquí hay término cruzado, me obliga a hacer una rotación, ¿verdad? Rotación de ejes. Muy bien. Bueno, entonces empecemos la resolución, ¿no? Premita UNI. Primero calculando el ángulo de giro, ¿no? Cotangente 2 teta, A menos C sobre B, ¿no? En lugar de A es 5, en lugar de B es 5, en lugar de C menos 8, en lugar de B menos 8, perdón, A menos C, 5 menos 5 sobre menos 8, cotangente 2 teta 0, 2 teta es 90, teta es 45, ¿verdad? Las ecuaciones de rotación como segundo cálculo. X coseno, menos Y seno. Reemplazo, ¿verdad? Y X resulta X' menos Y' sobre raíz de 2, ¿eh? También Y es Y' coseno más X' seno. Bueno, reemplazo jóvenes y X, perdón, ahí sería X' más Y' sobre raíz de 2, ¿ya? Aquí es Y, ¿no? Hay errores ahí de digitación. Estos temas a veces no manejan bien. Ahí también los que digitan y a veces hay errores de digitación. Bien, hasta ahí estamos bien, jóvenes. Ya tenemos las ecuaciones de rotación. Lo cual es, caballero, hay que reemplazar, ¿verdad? En la ecuación general, esta parte acá, ¿no? El X reemplazar en la ecuación general, en esta ecuación cuadrito rojo, y Y también reemplazar, ¿no? Ahí borramos ahí las marcas y pasamos a reemplazar, mira, examen UNI 2020, ¿no? Correcto, reemplazando en la ecuación original y operando, resumiendo las operaciones, pero hay que reemplazar, nomás ahí, caballero, operando. Resulta, jóvenes, X' al cuadrado más 9, Y' al cuadrado igual a 9. ¿No? Todo lo divide entre 9 y obtengo X' al cuadrado sobre 3 al cuadrado
más y' al cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Ahí ya tenemos la ecuación de la elipse. Y ahí los semiejes, ¿quiénes son? El semieje mayor vale 3 y el semieje menor igual a 1, ¿verdad? Y el valor de C sería 2 raíz 2. ¿Recuerdas en la elipse qué relación hay entre los semiejes? ¿No? A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? En una elipse. Entonces, como conocemos el semieje mayor que es 3, semieje menor que es 2, el valor de C con Pitágoras sale, ¿no? 2 raíz 2, ¿correcto? Puedo graficarlo porque el giro es 45. A ver, graficando. Ahí tengo mi sistema original, X y Y. Correcto. El nuevo sistema X' y Y' que giró 45. En ese nuevo sistema X' y Y' grafico la elipse, ¿no? Cuyo eje focal se ubicaría en el eje X'. Correcto, porque a X' le acompaña el A. Correcto, a X' le acompaña el A, ¿no? Profe, ¿cómo sabe que el A es 3 y el B es 1? Porque el A siempre es mayor que B. El semieje mayor siempre es mayor al semieje menor, valga la redundancia, ¿no? En una elipse, ¿verdad? Entonces, el A semieje mayor 3, semieje menor 1, el semieje mayor le acompaña X'. Entonces, el eje focal de la elipse es el eje X', ¿no? Entonces, la gráfica más o menos sería de esta forma. Ahí está la elipse con eje focal en el eje X'. Y en ese eje focal ubicamos los focos, ¿verdad? Los focos. Ahí tenemos foco 1 de coordenadas A, B por dato del problema. Y tenemos el foco 2 de coordenadas C, D de acuerdo al problema. Además, sabemos que la distancia del foco al centro es C, ¿verdad? Y el C vale 2 raíz 2. Ahí lo vemos 2 raíz 2 y aquí también, ¿no? Ahí tenemos 2 raíz 2. Entonces, en ese gráfico se ve clarito que las coordenadas de los focos, por ejemplo, del gráfico, en el sistema X', Y', en el nuevo sistema, el foco 1 tiene coordenadas menos 2 raíz 2, 0, ¿verdad? Claro, en X' la abscisa menos 2 raíz 2 y la ordenada 0, ¿no? En X', Y', asimismo el valor de A quedaría menos 2 raíz 2 y el valor de B 0. Coordenada del foco 2. Ahí está, jóvenes, sería foco 2, 2 raíz 2, 0. En el sistema X', Y', no olvides, entonces el valor de C vale 2 raíz 2, el valor de D es 0, ¿no? Nos pide, jóvenes, el problema A por C más B por D. Reemplazamos, tenemos menos 2 raíz 2 por 2 raíz 2 más 0 por 0, ¿no? Y la respuesta es menos 8. La clave es la E, ¿no? La E, como dice Sebastián, de electricidad, de ingeniería eléctrica y electrónica, la famosa facultad de FIE. Otro campeón de fulbito de hace años atrás, ¿no? Hay campeonato interfacultades también ahí interesante en la uni, ¿no? En la universidad. Bien, entonces la clave sería la E, la respuesta es menos 8. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Qué te pareció el problema? A mí me pareció un problema intermedio, no es fácil, ¿eh? Requiere tiempo, ¿no? Hay que operar, reemplazar. Por eso, cuando aparece el término cruzado, el problema es operativo ya. Por hay que eliminar ese término cruzado con una rotación de. Hay que reducir la ecuación. Esa es la desventaja. De ahí te das cuenta también que el problema está operativo. Lo puedes dejar para el final. Pues recuerda que el examen de admisión, el 90% es fácil, es regular, fácil. Ahí tienes que centrar tu atención. Y hay un 10, 15, 5% que son difíciles. Nivel avanzado, eso hay que dejarlo. Ya si al final me sobra tiempo, lo resuelvo, ¿no? Pero si no me alcanza tiempo, priorizo los problemas que están más accesibles, ¿verdad? Porque al final, problema difícil o problema fácil, igual es el puntaje, ¿no? El examen de admisión, ¿no? Ajá. Sí, sí, saber teoría también, Daniel, ¿no? Pues estamos dando tiempo a la teoría y les explico la paciencia también. Yo sé que algunos están esperando la práctica, pero estamos dando tiempo a la teoría, ¿ya? También queremos no dejar cabo suelto porque hay puntos que ha venido examen único. Por ejemplo, lo siguiente, terminado este problemita 2020, ya está la captura, ¿no?
y hay unos puntitos finales, unos aspectos finales que vamos a mencionar. Aquí, observación, mira, a veces se trabaja con la discriminante, no sé si escucharon, ¿no? En la ecuación general de la cónica, ahí está, ves la ecuación de azulito, cuadrito de color rojo. La discriminante viene a ser esta relación b cuadrado menos 4a por c. Correcto. Fácil, ¿verdad? Se parece a la discriminante, jóvenes, de la ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces lo puedo recordar igual, sería b cuadrado menos 4a por c. Se suele llamar de manera práctica la discriminante, algunos llaman la invariante, discriminante, ¿no? Entonces, en la ecuación general, si la discriminante es cero, observa cuadrito rojo, la gráfica es una parábola, ¿ya? Si la discriminante es negativa, la gráfica, la ecuación corresponde a una elipse. Y si la discriminante es positiva, la ecuación corresponde a una hipérbola. En ese caso, ¿verdad? Entonces, no olvides, si la discriminante es cero, es una parábola, ¿no? Si la discriminante es positivo, es una hipérbola. Si la discriminante es negativa, es una elipse, ¿no? Correcto, pero esto, jóvenes, tiene algunas excepciones. Ahí hay que añadir también que puede salir en los tres casos una cónica degenerada. Hablamos de una cónica degenerada, un punto, una recta, ¿no? Correcto, en los tres puede salir, si la discriminante es cero, es una parábola o cónica degenerada. Si la discriminante negativa es una elipse o puede ser cónica degenerada, ¿no? Si la discriminante positiva es una hipérbola o puede ser cónica degenerada, ¿está bien? Pero la mayoría, digamos, en general, un 95% cumple todos estos criterios, ¿verdad? Con la discriminante. Hay excepciones a veces, ¿no? Como decir x cuadrado más y cuadrado cero sería un punto nomás, ¿no? X0 y Y0, ¿no? Correcto. Hay excepciones, pero en líneas generales sí cumple digamos, aclaración, observaciones que ahí estamos señalando, sobre todo para reconocer rápido qué cónica es, ¿no? También a veces, bueno, existe la combinación, una traslación y una rotación, ¿no? Pero en el examen nunca ha venido esa situación, porque requiere tiempo, ¿no? Pero ahí le mencionamos la idea. Por ejemplo, ahí tenemos, jóvenes, X, Y, coordenadas en X, Y, ¿no? X', Y', coordenada de P en el sistema trasladado. Y X segunda, Y segunda, coordenada del sistema rotado y trasladado, ¿no? Ahí está. Entonces, esas son las ecuaciones de traslación, x igual a x' más h, y igual a y' más k, y las ecuaciones de rotación que conocemos, ¿no? X, que haría x segunda coseno, menos y segunda seno, y y' también sería y segunda coseno más x segunda seno, ¿no? Si lo combinamos, podemos concluir también, jóvenes, las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, x sería x prima coseno menos y prima seno más h, mientras que y sería y segunda coseno más x segunda seno más k, ¿no? Hay fórmulas ahí que sales combinando, que honestamente, ¿no? Ni siquiera los profesores recordamos bien. A veces, cuando mejor son problemas, miramos la fórmula y lo resolvemos, ¿no? Pero ahí están, ¿no? También hay ese método de trasladar y rotar, ¿no? Ambos métodos de manera simultánea, ¿no? Y la ecuación al final quedaría de esta forma, de traslación y rotación, ahí lo ves, cuadrito rojo, pero él se obtiene a partir de combinar estos dos primeros que estamos viendo acá, ¿verdad? Combino esos dos y obtengo esa ecuación que está acá, ¿verdad? Si es necesario, ¿ya? Si no lo dominas bien, hace tu traslación, después tu rotación, pero esa misión es muy difícil que venga, pero requiere tiempo ya. No va a dar a un estudiante 3 minutos para que traslade, después rote, o rote, después traslade, ¿no? Porque eso requiere por lo menos media hora con la universidad, ¿no? Bien, Juana, en ese sentido, a ver, veamos aquí unos ejemplitos también, para ir terminando la teoría. A ver. Correcto. Allá. Sí, estimado Diego. Diego me dice, profe, ¿cómo podemos identificar una cónica degenerada? No, el detalle con una cónica degenerada
estimado Diego, es obvio, ¿no? Cuando me dan la ecuación, a veces se puede completar cuadrados y puedes reconocer inmediato, ¿no? Por ejemplo, Diego, mira, voy a escribir ahí arriba, estoy escribiendo x cuadrado, por ejemplo, más y cuadrado igual a 0. Es obvio que es una cónica degenerada, ¿verdad? Si bien satisface la ecuación general de la cónica en esa parte, pero podemos ver que esto es solo un punto, ¿verdad? Por álgebra, x cuadrado más y cuadrado 0, x tiene que ser 0, ¿verdad? Y y tiene que ser 0, ¿no? Entonces, al final esa ecuación es un punto. Pero si aquí le aplico la discriminante, o sea, si aquí le aplico la discriminante, ¿cuánto sale? Sería 0 menos 4, ¿no? Sería una elipse aparentemente, pero en realidad es una cónica degenerada porque es un punto nomás, un punto, ¿no? Correcto, entonces a veces, por ejemplo, puede salir también así, x, por ejemplo, ¿no? X menos 2y al cuadrado igual a 0, ¿no? O sea, completando cuadrado así al ojo. Entonces, esto también es obviamente una cónica degenerada porque es una recta nomás, ¿no? X menos 2y igual a 0 es una recta nomás. Pero si lo desarrollas esta parte, sale la ecuación general de la cónica, ¿verdad? Si lo desarrollas todo, ¿no? A eso se refiere la cónica degenerada. Excepciones que son bastante obvios de distinguir si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso. Y no se va a colocar también pregunta de examen porque son fáciles de distinguir, ¿no? En el caso fuera necesario, estimado Diego. Muy bien. A ver, entonces vamos a proseguir una última parte. Ahí tenemos examen UNI 2016. Relativo a la discriminante, mira, dice, la ecuación de la cónica es esta de acá. Ahí está, mira, la ecuación de la cónica es todo esto acá. Observa que tenemos término cruzado, ¿no? Pero me dice, ¿qué es? Parábola, elipse. Eso es fácil, con la discriminante al toque, ¿no? A ver, con la discriminante al ojo, ¿cuál vendría a ser? 2 raíz de 3 al cuadrado 12 menos 4 por 3, 12 menos 12, 0, ¿no? La discriminante sale 0, estoy equivocado. Corrígeme, estimado. La discriminante sale 0 ahí, jóvenes. ¿Está bien? Si la discriminante es 0, ¿qué cónica era? Parábola era, ¿verdad? Ahí la discriminante es 0, ¿no? Parábola era, ¿verdad? Parábola, muy bien. Ahora, mira, lo podemos resolver también, mira, a ver. Resolución, calculamos el ángulo de giro. El ángulo de giro sale 60 grados, ¿está bien? Hallamos las ecuaciones de rotación. Ahí está, ¿no? Y lo reemplazamos en la ecuación. Correcto, operamos y sale esta ecuación que es una parábola, obviamente, ¿no? Ahí está, parábola. E ir resolviendo también, mira, ¿no? Con ángulo, con rotación de ejes, reduciendo la ecuación. Pero en este problema ya no necesitaba hacer todo este procedimiento. Con la discriminante salía el toque, ¿no? Con la discriminante resultaba parábola. ¿Te das cuenta, no? Ese problema. Y aquí, eso vino del 2016. Aquí otro problemita del 2019, mira. 2000 le regalaban, facilito, dice, la ecuación cuadrática corresponde a hipérbola, recta, elipse, punto. A ver, antes de empezar la práctica, ¿cuál sería la respuesta? A ver, jovencito, ustedes que son estudiantes muy responsables, ¿cuál sería la clave en ese problemita del 2019? Este reto tiburón, dice, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería la clave? Carlos me dice la hipérbola, ¿están de acuerdo? Sería hipérbola, Samuel dice elipse sería. Hallemos la discriminante, ¿no? A ver, la discriminante, estimados jóvenes, la discriminante, a ver, al ojo, ahí, ¿cuánto sale la discriminante ahí, estimados jóvenes? Al ojo, a ver, la discriminante, negativo, positivo, ¿cómo sale? Sería 4 al cuadrado, ¿verdad? Quedaría 4 elevado al cuadrado, es decir, 16, ¿no? 16 menos 4 veces 2 por 5.
¿no? Menos 4 veces 4 por 2, 8 por 5, menos 40, ¿no? La discriminante sale negativa, ¿no? Resulta negativo. Si la discriminante es negativa, estamos hablando, ¿te acuerdas la diapositiva anterior? Claro, claro, de una elipse, ¿no? Así es, sería una elipse, ¿verdad? Una elipse sería, ¿no? Fíjate el problema regalado. Puede venir así de nuevo, joven, en el virtual, porque el virtual está viniendo directo, ¿no? Facilito. Es que el tiempo es mínimo, no pueden, con operativos no pueden colocar, ¿no? Sería elipse, ¿verdad? No olvides esos detalles discriminantes, por ejemplo, por favor, ¿ya? No lo olvides. Ajá, no lo olvides, sí. También puede ser cónica y general, pero de las claves, estimado Diego, ya te das cuenta, ¿no? Mira, las claves no habla de punto, recta, nada, ¿no? Si alguna clave diría sí dice acá, ¿no? Punto recta, ¿no? Punto recta. Entonces, habría que un poquito analizar este método de acá, ¿no? Ahí hace el ángulo de giro, el ángulo de giro lo reemplazas, lo chequeas, que no va a salir, pues, una suma de cuadrado cero, cuadrado perfecto cero, ¿verdad? Que no va a salir eso, entonces ahí ya lo examina, ¿no? Claro, hay que analizar también más riguroso con con la forma que hemos hecho acá, ¿no? Todo ese procedimiento que hemos realizado similar. El ángulo de giro, cotangente 2 teta, 2 menos 5 menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Entonces, 2 tetas sería 180 menos 53, teta sería 127 medios. Es operativo, ¿no? También hay que reemplazarlo. Correcto, y se podría analizar más preciso. A ver, correcto, ahí la idea, ¿ya? O también aquí puedes completar cuadrado, ¿no? Pero sí requiere tiempo por el término cruzado, este término cruzado que aparece, correcto, pero con la discriminante es una elipse simplemente, ¿no? Una elipse ahí quedaría. Bien, bien, jóvenes, para ir finalizando esta parte, también vamos a ver un último problema, correcto. A ver, les pido paciencia, ¿ah? Este problema vino del 2017. Ahí quería marcar algunas pautas, por si acaso, ¿ya? Vino del 2017 ese problemita. Tal vez lo vieron, ¿no? Y aquí hay que analizar con mucho criterio nomás, ¿verdad? Porque aquí ya no sirve la discriminante tampoco. Ya no sirve. Dice, de la ecuación general de la cónica, A, B, C, D y F constantes, arbitraria, dice, constante cualquiera A, B, C, D y F, son cualquier constante A, B, C, D y F, correcto, arbitraria, dice, entonces indique cuáles son verdaderas, dice, ¿no? La primera proporción dice, si A igual a B y B diferente de cero, entonces siempre tenemos la ecuación de una circunferencia. A ver, resolución. Primer caso, tenemos la ecuación general. Si A es igual a B, quedaría así, ¿verdad? La ecuación A igual a B, ambos diferentes de cero, A diferente de cero, la ecuación queda así. Correcto, entonces me dice, siempre tenemos la ecuación de una circunferencia. Aquí el detalle es la palabrita siempre. No, me dice siempre. Para que sea verdadero o para que sea falso, basta que le halle una contraria, ¿no? Criterio ahí, lógica nomás, ya lógica, porque si son muy rigurosos, invertiríamos demasiado tiempo, ¿no? Y la uni vas a hacer unos teoremas adicionales para esas ecuaciones con invariante, otras condiciones, ¿no? Pero es demasiado ahí. Entonces aquí criterio nomás. A diferente de cero, pero por ejemplo, a ver, por ejemplo, C puede ser cero, D puede ser cero, F puede ser cero, ¿no? Si C, D y F valen cero, la ecuación quedaría así, quedaría X igual a Y igual a cero, y se trataría de un punto, ¿no? Entonces la primera proporción es falso. No siempre es una circunferencia. Puede ser una circunferencia, también puede ser un punto, por ejemplo, ¿no? Una cónica degenerada. En el segundo, a ver, en el segundo dice, si B igual a cero, A diferente de cero. Si B es cero, el B y cuadrado desaparece, ¿no? Solo queda así, ¿verdad? Además dice A diferente de cero. A sí diferente de cero. Pero C, D y F pueden ser cero,
¿no? Ahí dice, si B igual a 0, A diferente de 0, entonces siempre tenemos la ecuación de una parábola. Esa palabrita siempre es la clave, ¿no? Siempre. Entonces le voy a buscar la contraria acá. Si determino una situación contraria, la proposición ya es falso, ¿no? Ya es falso. En ese sentido, ahí, estimados jóvenes, a ver, ahí está. Si C es igual a D igual a F igual a 0, igual que la anterior, ¿no? Entonces la ecuación quedaría así, AX cuadrado igual a 0, X0, sería solamente una recta, ¿no? X igual a 0 es la ecuación de una recta, entonces no siempre es una parábola, no siempre, ¿no? Entonces la proposición también es falso. La tercera, ahí sí hay que trabajar más, ¿no? La tercera dice, si A por B es negativo, A y B tienen signos contrarios, ¿verdad? Además, D cuadrado menos 4B cuadrado por F positivo, entonces siempre tenemos la ecuación de una hipérbola. Aquí hay más condiciones, mira. Hay más condiciones, ¿no? Correcto. Bien, en el examen de admisión hicieron una corrección en aquella oportunidad, ¿no? ¿Cuál era la corrección? En este cuadrito de azul, ¿ves ahí? Que debe ser de esta forma. Así era la corrección, debe ser d cuadrado menos 4b por f. Correcto, ahí había salido d cuadrado menos 4b cuadrado por f, ¿no? No era así, era d cuadrado menos 4b por f positivo, a por b negativo, entonces es siempre una hipérbola, ¿no? Analizando, a ver, completamos cuadrados. Caballero, hay que completar cuadrados. Con variable va a salir un poquito horrible, ¿no? Así sale, mira, completando cuadrados, ¿correcto? Con las condiciones, ¿no? Con las condiciones más o menos quedaría de esta forma. Porque observa que A y B tienen signo contrario, sería una resta, ¿no? Porque A por B es negativo, A y B tiene signo contrario, y todo ese cociente le llamo, por ejemplo, N. ¿Correcto? Entonces, obviamente sí corresponde a la ecuación de una hipérbola. ¿Por qué? Porque además, fíjate, estimado joven, que esta parte o este cociente nunca es cero, ¿no? Profe, ¿por qué nunca es cero? Porque el problema en esta condición del cuadrito dice que este factor es siempre positivo. Como él es siempre positivo, esto nunca va a ser cero, todo ese cociente, ¿no? Va a ser diferente de cero. Y la ecuación digamos, de la cónica quedaría de esta forma, igual a un n, una constante, ¿no? A y B también existen siempre. Entonces, efectivamente es una hipérbola siempre ahí, ¿sí, no? Siempre es una hipérbola. Claro, claro, Daniel, buena observación. Con las dos primeras ya tenemos la clave, ¿no? Observa que los profes, que cuando ponen la pregunta de examen, lo ponen para que sea bien hábil, bien estratégico, ¿no? Justo eso iba a comentar. Bien, Daniel, sí, con las dos primeras y esta es la clave, pero así es. Así es. Muy bien, entonces ahí ya tenemos, jóvenes, la resolución de este problemita que vino el año 2017, ¿correcto? En el examen de la UN. Bien, jóvenes, vamos terminando hasta ahí la práctica. Son exactas, la teoría, perdón, son las 9:15, ya el tiempo me ha ganado. Voy a activar la práctica y dura 40 minutos, ¿ya? De todas maneras voy a estar atento a sus preguntas si es necesario. Estimados jóvenes, y pasaré a activar la práctica. A ver, unos segunditos, por favor. Muy bien, la práctica, estimados jóvenes, ya está activa. Por favor, empezamos la práctica, ¿ya? Ya está activo, ¿verdad? Me confirman, por favor, les suplico a ver si ya pueden acceder a la práctica o todavía no está activo para solucionar cuestiones técnicas. Sebastián me dice que ya está, ¿verdad? Ya está. Bien, muchas gracias, Sebastián. Empezamos la práctica, tenemos 40 minutos. Esta práctica está más digerible, ¿ya? Espero ahí que saquen una muy buena nota, jóvenes, porque esta práctica está bastante digerible, ¿no? ¿Ya? Bien, Juan, entonces empezamos. No te olvides tus fórmulas de rotación, traslación, tienes que tener a la mano, ¿ya? Claro, tienes que recordar, pues, ¿no? Tampoco con la fórmula va a dar tu práctica, porque el examen no es así. Bien, termina a las 9:55 la práctica.